El flujo de información de manera muy general que tenemos en el sistema de vigilancia epidemiológica en México es desde el nivel micro, que podríamos hablar desde cada una de estas 20,000 unidades de salud que les comento. Después tenemos un nivel jurisdiccional, un nivel estatal y finalmente la integración de toda la información que tenemos a nivel federal. Y esto se retroalimenta también en el sentido inverso de la federación hasta las unidades de salud. Cada unidad de salud o cada estado puede ver con detalle la información que está disponible para cada uno de los estados. Específicamente en cuanto a los padecimientos sujetos a vigilancia y dónde quedan ubicadas las enfermedades prevenibles por vacunación. Bueno, para esto tenemos dos grandes grupos que son las enfermedades no transmisibles, las enfermedades transmisibles, y dentro de enfermedades transmisibles tenemos un rubro específico que son las enfermedades prevenibles por vacunación, que desglosado tenemos un sistema de parálisis flácidas agudas, donde principalmente lo que estamos vigilando es la poliomielitis. Tenemos un grupo de enfermedad febril exantemática, donde los rubros principales son sarampión y rubiola. Tenemos también la vigilancia de difteria, tosferina, tétanos y tétanos neonatal y otras infecciones invasivas, como pueden ser infecciones por hemófilos influenza y meningitis bacterianas. Para toda esta vigilancia utilizamos diferentes métodos y procedimientos. Uno de los más importantes es la notificación inmediata. Esto quiere decir que una vez que se ha identificado un caso, este debe reportarse antes de 24 horas. Tenemos notificación semanal, tenemos también como complemento de la vigilancia epidemiológica la parte del laboratorio, que es un punto fundamental para confirmar. Este es el Instituto de Referencia Epidemiológica, que es un laboratorio que recientemente estrenó instalaciones nuevas, que cuenta con toda la tecnología y con métodos que son muy importantes para la identificación y confirmación de enfermedades prevenibles por vacunación. Es un centro de referencia y podría considerarse como el mejor laboratorio en su tipo, laboratorio de salud pública que se tiene en América Latina. También tenemos dentro de los métodos y procedimientos especiales lo que es el estudio de caso, el seguimiento de estos casos hasta llegar a la clasificación final, es decir, confirmar o descartar. También tenemos la emisión de recomendaciones y la difusión de esta información. Algunas de las acciones que se llevan en los diferentes niveles que ya les comenté, desde el nivel local hasta el nivel nacional, hablamos de la detección, la notificación, estudio de caso, toma y procesamiento de las muestras, el análisis epidemiológico y la emisión de recomendaciones. Y todo esto va a la par con las acciones de control que se requieran dependiendo del caso. Si se identifica, por ejemplo, en algún sitio particular, que esto ha ocurrido en los meses pasados, en un sitio turístico que se identifica un caso de sarampión importado, de inmediato hay que hacer todo el estudio epidemiológico, todo el cerco e implementar una serie de medidas con la finalidad de identificar si ocurren o no ocurren casos secundarios a este evento que se identifica. Afortunadamente, los que se han identificado en los últimos meses o en el año pasado han sido solamente casos importados sin tener un impacto en casos secundarios en nuestro país. Y esto tiene que ver con las buenas coberturas de vacunación que se cuentan. Hablando específicamente del sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedad febril exantemática, este fue creado en 1993 y el compromiso o el objetivo de este sistema de EFES, como le denominamos de manera las siglas, está sobre todo corroborar la ausencia de casos, la identificación de situaciones de riesgo, recibir la notificación de más de 20,000 unidades del Sistema Nacional de Salud y además algo muy importante es que estos sistemas son evaluados a través del cumplimiento de indicadores, ya que esto es muy importante y hacemos evaluaciones periódicas a nivel estatal y a nivel nacional de cómo van funcionando los sistemas de vigilancia. Específicamente hablando del caso de enfermedad febril exantemática, en esta gráfica podemos observar cuál ha sido el comportamiento en el periodo desde el año 2000 hasta el 2014. En México hemos tenido en los últimos 5 años un promedio de 5,689 casos por año y algo muy importante que también comentó ya el doctor Villaseñor es que desde 1995 no se han registrado defunciones por sarampión en nuestro país. Esta información está actualizada hasta la última semana epidemiológica, que fue la semana pasada, que es la semana 46. En cuanto a la incidencia de casos de sarampión en el periodo desde 1900
1990 hasta el 2014, aquí podemos ver de una manera muy clara cuál ha sido el impacto de las medidas específicamente de la vacunación, en donde en 1990 podríamos ver aquí en el eje de las Y el número de casos que se presentaban y también podemos ver dónde estaba ubicada la incidencia por 100,000 habitantes y podemos ver muy claramente cómo ha sido de una manera drástica o cómo se ha tenido una disminución tanto en los casos y en consecuencia en la incidencia de sarampión. A partir de 1996, los casos de sarampión que se han identificado en nuestro país corresponden a casos importados, es decir, no tenemos casos de transmisión endémica. Y aquí en esta gráfica que tenemos aquí del lado derecho, con una escala diferente, donde ya no contamos los casos por miles, sino simplemente por decenas, podemos ver cuál ha sido el comportamiento de los casos de sarampión desde el año 2000 hasta el año 2014, donde prácticamente después de 2006 no se tiene, prácticamente es cero el número de casos que se han registrado. En cuanto a rubéola, también podemos ver en esta gráfica que comprende desde 1993 hasta el 2013, en las barras azules tenemos el número de casos, donde también contábamos por miles los números, teníamos una incidencia alta y podemos ver cómo aquí salvo este pico, ha ocurrido una tendencia hacia el decremento y a partir de 2008 no se han registrado casos autóctonos de rubéola en nuestro país. Y aquí tenemos también un acercamiento donde ya tenemos el número de casos, pero en una escala menor y podemos ver exactamente cuál ha sido el comportamiento en el periodo del año 2000 al 2014. En el caso particular de rubéola congénita, aquí podemos ver claramente cómo estos casos no rebasan en número de 5 en cada uno de los años, desde el año 2000 hasta el 2011, y podemos ver que desde el 2009 hasta el 2011, en lo que tenemos aquí de información en esta gráfica, el número de casos de rubéola congénita es 0. ¿Cuáles serían, regresando un poco al tema de sarampión, cuál es el riesgo que tenemos en nuestro país de reintroducción de sarampión? Bueno, existen varios factores que debemos tomar en cuenta. El primero es un aumento de casos a nivel mundial, bajas coberturas de vacunación en países que presentan transmisión, circulación de varios genotipos del virus en el mundo, alto flujo de pasajeros a países con brotes, principalmente países europeos. También tenemos como un factor que el 52% de los casos, o un punto a destacar, que han ocurrido en América fueron debidos a la visita de personas a países donde se presenta transmisión activa, y también debemos considerar que aquellos eventos donde tenemos concentración masiva o donde viene una gran cantidad de personas o se concentra una gran cantidad de personas, como eventos deportivos como ocurrió en el Mundial de Fútbol pasado, Juegos Centroamericanos que actualmente se están llevando a cabo en el estado de Veracruz, o el Mundial de Béisbol que fue recientemente en el estado de Sinaloa, donde en eventos de este tipo vienen deportistas de muchos países, en donde nosotros tenemos que montar sistemas de vigilancia epidemiológica especiales para identificar con oportunidad aquellos casos que pueden ser importados y que pueden implicar un riesgo para nuestro país. También el otro punto es evaluar cuáles son los destinos turísticos que se visitan por personas tanto que ingresan al país o que van al país y posteriormente regresan. Como ustedes pueden ver, son una serie de factores los que se deben de tomar en cuenta cuando estamos ante una enfermedad como es el caso de sarampión, donde no tenemos casos autóctonos. Sin embargo, esto no implica que bajemos la guardia o dejemos de hacer la vigilancia. Justo la vigilancia, cuando son muy pocos los casos, debe ser más detallada y más minuciosa con la finalidad de identificar oportunamente cualquier caso que pudiera implicar un riesgo. Como les comentaba, para el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica es fundamental que este sistema sea evaluado, para lo cual tenemos para cada uno de los sistemas de vigilancia diferentes indicadores. En el caso concreto de este sistema que estamos comentando, el indicador es tener una tasa mayor o igual a 2 casos por 100,000 habitantes. Tenemos aquí marcado cada uno de los estados, y vemos cómo está su indicador, y con la línea roja tenemos marcados todos los estados que cumplen con el indicador que nosotros consideramos como el indicador de calidad, y aquí podemos ver que hay 5 estados que están cercanos a cumplir, sobre todo el último estado, que es Chiapas, es un estado que no cumple y es el que está más lejos de cumplir
con el indicador de calidad, para lo cual, en base a estas evaluaciones, se refuerza la vigilancia, se capacita a los estados con la finalidad de que se cumplan los indicadores y, sobre todo, más allá de cumplir el indicador, que la vigilancia sea efectiva. Hablando del sistema de vigilancia de parálisis flácida aguda, considero que uno de los objetivos principales es mantener la certificación de la erradicación de polio en México en el contexto del Programa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis. Sobre todo, este sistema nos va a servir para garantizar o asegurar de alguna manera que efectivamente estamos libres de polio. Sin embargo, este sistema es un poco más amplio y considera todas las parálisis flácidas agudas que ocurren en personas menores de 15 años de edad. En el contexto de polio, nada más para hacer una breve reseña de lo que ha ocurrido, en mayo de 1985 se lanza la iniciativa de erradicación de polio en las Américas. Se genera una convocatoria por parte de OPS-OMS para la región de las Américas. En 1986 inician en México las acciones para la erradicación de la enfermedad. En 1990 tenemos el último caso de poliomielitis salvaje en México. En septiembre del 91 se tiene el último caso de poliomielitis en las Américas. El 7 de noviembre del 94 se tiene la certificación de erradicación de poliovirus salvaje. En el año 2000 el Plan de Acción Mundial para la Contención de Poliovirus Salvaje, y en 2001 México establece la Comisión Nacional para la Contención de Poliovirus Salvaje. Y aquí en este mapa podemos ver dónde ocurrieron los últimos casos y brotes de polio durante el periodo de 1988 a 1990, que es cuando se registró el último caso de polio salvaje en nuestro país. Esta gráfica me parece que es realmente muy ilustrativa e impactante de cómo existe la relación entre el número de casos de polio que ocurrían en México en los años 40, que podemos verlo aquí, más o menos cuántos eran los casos que ocurrían cuando se introduce por primera vez la vacuna tipo Salk, posteriormente la vacuna oral Sabin, y podemos ver cómo realmente ocurre una tendencia hacia la disminución de manera significativa con la introducción de la vacuna. Recordemos que México es uno de los países que tiene un esquema de vacunación mixto. Utilizamos la vacuna IPV y también utilizamos vacuna oral, que es la vacuna que se utiliza en semanas de vacunación para reforzar. Y aquí en las barras azules podemos ver los millones de dosis, o sea, esta disminución significativa en los casos de polio en México, y que en 1990 hayamos identificado el último caso, ha sido producto de una campaña o campañas masivas y muy fuertes con ambos tipos de vacunas, y donde podemos ver que se han aplicado millones de dosis durante el periodo. Podemos aquí ver, les decía yo, esta gráfica es impactante de ver cómo ocurre la disminución y vemos cómo están las coberturas de vacunación para polio. Específicamente en este sistema, hablando de lo que son las parálisis flácidas agudas en general, tenemos en esta gráfica de 1990 al año 2014 el número de casos que se han presentado, aquí haciendo la aclaración, que son casos de parálisis flácida aguda en menores de 15 años. En cuanto a la evaluación del sistema, aquí tenemos el indicador. El indicador es un indicador de una tasa mayor o igual a un caso por 100,000 habitantes en menores de 5 años, y aquí tenemos dos estados, que es el estado de Campeche y el estado de Puebla, que no cumplen con el indicador, y entonces en estos estados en particular, esto es para 2014, se focalizan las acciones para reforzar los sistemas. Bueno, algunos de los puntos que tienen que ver con la reintroducción del poliovirus son que todavía existen algunas zonas endémicas, sobre todo en países como Afganistán, Nigeria y Pakistán, donde aún ocurren casos, que hay diferentes factores que han impedido que pueda erradicarse esta enfermedad en esas regiones. También un punto muy importante es todo el movimiento que existe, todas las vías de comunicación, los movimientos migratorios, sean por turismo, por trabajo o por cuestiones comerciales, que esos también nos ponen en alerta, y en México estamos muy atentos a estos eventos a través de la información que genera la OMS y a través del Reglamento Sanitario Internacional,
donde se comparte la información de qué países, en qué países se deben, para qué países se deben emitir avisos preventivos de viaje con la finalidad de que las personas que se desplazan hacia aquellas zonas estén conscientes de que puede ocurrir un riesgo, o bien darles cuáles son las medidas preventivas, además de vacunas, cuando éstas están disponibles, para que el riesgo disminuya, tanto para que se enfermen ellos mismos como para que traigan la enfermedad al país. Hablando de otro de los padecimientos, ahora hablando del síndrome coqueluchoide, en el periodo de 2000 a 2014, aquí podemos ver cuáles son los casos, y aquí a resaltar es que los grupos de infantes y adolescentes representan más del 90% de los casos de síndrome coqueluchoide que se han reportado en nuestro país en este periodo de 2000 a 2013. Hablando específicamente de tosferina para el mismo periodo, podemos ver en las barras amarillas el número de casos, y con color morado, ver cuál es la incidencia, y aquí podemos ver cuál ha sido el comportamiento, el número de casos de tosferina, y en el lado derecho tenemos cuál es la incidencia por 100,000 habitantes. Como ustedes pueden observar, es una incidencia baja. Un punto importante que tiene que ver, para esta presentación, y que yo creo que es, si bien se ha hablado de la vacunación a lo largo de la vida y cómo es importante no nada más concentrarnos en la vacunación en niños, sino también en otros periodos, de manera general quisiera señalar que en México contamos con cartillas de vacunación para niños, para hombres adultos, mujeres adultas y también para adultos mayores. En base a esa información es importante también saber cuál es el comportamiento de algunas enfermedades. En este caso particular, hablando de tosferina, podemos ver que si bien ocurren casos en edades fuera de la infancia, el principal o los principales grupos afectados son los menores de 1 año de edad, en donde se registran más del 80% de estos casos, y el 8.7% corresponden al grupo de 1 a 4 años. En cuanto a las defunciones y la tasa de mortalidad por tosferina en nuestro país, aquí podemos ver el número de casos, cuáles son las defunciones en el periodo del 2000 al 2012, y aquí señalar que en los últimos años el 98% de las defunciones ocurrieron en niños menores de 1 año, y aquí tenemos de este lado lo que corresponde a la incidencia, una tasa de incidencia por 100,000 habitantes, más o menos en el periodo desde 1998 hasta el año 2009, donde para el año 2008-2009 es la tasa más alta que tenemos, y es de 0.009 por 100,000 habitantes. Para rotavirus, también, que es otra vacuna con la que se cuenta en México, tenemos aquí representado tanto los casos como la incidencia, y a partir de 2008 se ha observado una tendencia ascendente en el número de casos notificados de rotavirus, y parte de las explicaciones que consideramos que pueden ser es, cuando entra una vacuna normalmente la vigilancia se refuerza. Para introducir una vacuna hay que ver cuál es la carga de enfermedad, cuál es la situación epidemiológica, y una vez que una vacuna se introduce, también los sistemas de vigilancia se refuerzan para tener más claro cuál es el impacto a corto y mediano plazo de las vacunas que se están introduciendo en el programa. En cuanto a rotavirus, aquí por grupos de edad, podemos ver también cuáles son los principales grupos de edad afectados, y vemos que el grupo más importante está entre 1 y 4 años si hablamos de número de casos. Sin embargo, si hablamos de incidencia, la incidencia más alta la tenemos en los niños menores de 1 año. El doctor Villaseñor comentó respecto a difteria que teníamos mucho tiempo sin casos de difteria en el país. El último caso que se reportó o que se identificó por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica fue en 1991 en el estado de Michoacán. En 1995 se realizó una encuesta seroepidemiológica en donde el 60% de la población mayor de 18 años no presentaba anticuerpos contra la enfermedad. Sin embargo, también esta es una enfermedad que se continúa vigilando, dado que ocurren casos aislados en Estados Unidos, y también se han identificado brotes importantes de esta patología tanto en Centro como Sudamérica, y finalmente, como decía yo, los movimientos migratorios continúan siendo factores de riesgo para todas estas enfermedades. En cuanto a tétanos neonatal, aquí podemos ver también en esta gráfica cómo ha sido impactante la disminución
en el periodo de 1990 al 2014, y aquí quisiera destacar algunos puntos en particular. En primero, en 1992 estábamos notificando más o menos 145 casos, y para el 2014, en lo que va del año hasta la semana epidemiológica que cortó la semana pasada, únicamente se han identificado 3 casos. O sea, esto realmente es importante, y también es relevante destacar que en los últimos 5 años los casos se han presentado en madres mayores de 25 años, mujeres multíparas que no tienen control prenatal, que son sobre todo identificadas en áreas rurales en donde de alguna manera pudiera haber coberturas de vacunación más bajas. En cuanto al tétanos, tenemos también aquí la gráfica desde 1990 hasta 2000, hasta 2014, y aquí tenemos una reducción de casos de tétanos también de manera significativa, cuando en 1990 identificábamos 236 casos, y en el 2013 identificamos únicamente, o se reportaron al sistema de vigilancia únicamente 20 casos. Finalmente, otra de las enfermedades prevenibles por vacunación que es importante destacar es influenza, pero antes de meterme a influenza quisiera señalar cuál es el panorama de las infecciones respiratorias agudas en nuestro país. Aquí de manera general está representada todas las infecciones respiratorias que se reportan al sistema. Alrededor de 27 millones de infecciones respiratorias se registran cada año en el sistema de vigilancia epidemiológica, y aquí podemos ver cuál es el comportamiento desde el 2009 que ocurrió la pandemia de influenza H1N1, más o menos es un comportamiento cíclico. Ahorita estamos en esta parte ya en el descenso, aquí habría que alargar un poco más la gráfica, y ahorita estamos de nuevo en temporada de invierno, empiezan a incrementarse el número de infecciones respiratorias que ocurren en nuestro país. Quise poner en contexto primero que se reportan 27 millones. Dentro de estas infecciones respiratorias, las que corresponden a influenza, aquí más que ver los números, lo que quisiera mostrarles es cuál ha sido el comportamiento desde la pandemia de influenza hasta la fecha, y sobre todo a partir de la pandemia, porque de ahí hacia los años recientes y hasta el 2014 se ha reforzado el sistema, se hizo toda una reestructuración del sistema de vigilancia específicamente para influenza, y aquí podemos ver, esta es la pandemia, aquí esto que tiene este pico por H1N1, y después podemos observar un comportamiento más o menos cíclico, donde viene aquí, bueno, esta es la pandemia, luego viene una curva un poco más aplanada, después viene otra vez aquí un pico, aplanada, un pico, y en este año esperamos tener una temporada de influenza con menor cantidad de casos. Y generalmente se ha visto que cuando el virus predominante es H3N2, el número de casos que se esperan es menor que cuando predomina H1N1. Si seguimos el comportamiento de lo que ocurrió en el hemisferio sur en esta temporada de influenza, donde predominó principalmente H3N2, y lo que hemos visto en estas semanas iniciales de temporada de influenza en nuestro país, también esperamos que el predominio sea por H3N2. Aquí tenemos los casos y defunciones desde 2009 al 2014, los casos de influenza, las defunciones que han ocurrido, los casos de influenza debidos a H1N1 pandémica y las defunciones. Aquí tenemos la misma distribución de los 6.777 casos, se ocurrieron 704 defunciones divididas por institución. Estas tres son la Secretaría de Salud y el IMSS son las instituciones que de manera general tienen la mayor cantidad de población. Después está el ISSSTE, otras instituciones, y aquí podemos ver, el objetivo de esta tabla es sobre todo ver cómo en la temporada pasada lo que predominó básicamente fue H1N1, seguido de H3N2, después tenemos influenza tipo B, y después tenemos un grupo de otras, en donde otras están consideradas A, que no están subtipificadas, AH1 y la A simple no subtipificada. Este sería el comportamiento que tuvimos en la temporada pasada de influenza 2013-2014, donde podemos ver claramente cómo a partir de la semana 50 empiezan a incrementarse los casos de influenza,
Por ahí de la semana 4 más o menos llega al pico máximo y empieza la disminución hasta concluir en el mes de marzo de 2014, y vemos también cómo más o menos de manera semejante, pero con un menor número, la imagen que tiene la curva para las defunciones también empieza a elevarse después de la semana 45, teniendo el pico máximo en las primeras semanas del mes de enero, para posteriormente tener un descenso. Aquí es importante destacar cuál fue el comportamiento o las características de las defunciones que ocurrieron por influenza. Aquí vale la pena destacar de manera importante que los grupos más afectados por defunciones fueron los mayores de 40 a 49 años, 50 a 59 y 60 y más. Aquí se concentró la mayor cantidad de defunciones que ocurrieron por influenza. Aquí tenemos la distribución, es de 63% de hombres y 37% de mujeres. Aquí consideramos tal vez que uno de los factores es que las mujeres buscan atención o solicitan atención médica más rápido que los hombres. Y aquí tenemos unos bullets en lo que quisiera yo es destacar algunas de las características que tuvieron estos pacientes que fallecieron. El primer bullet es de que más del 68% de las defunciones presentaron una o más comorbilidades, que esto se vio desde la pandemia de influenza, comorbilidades específicamente como obesidad y diabetes o ambas. El segundo punto es que el 50.42% de estas defunciones ocurrieron en personas en un grupo de edad de 40 a 59 años, donde la gente está en plena etapa productiva. Un punto muy importante que aquí destaco en rojo es que más del 90% de estos pacientes que fallecieron por influenza no estaban vacunados. Y esto es un punto importante. El 97% de los pacientes que fallecieron tenían ambos factores o tenían comorbilidades y además no se encontraban vacunados. Como podemos ver, la utilización de la vacuna, pero en un momento oportuno, es un factor fundamental para prevenir defunciones por esta enfermedad, sobre todo en los grupos de mayores de 40 años. Para cada uno de los estados calculamos las tasas de mortalidad por influenza por entidad federativa y tuvimos una tasa de 0.04 hasta 2.49 por 100,000 habitantes y una tasa nacional de 0.59 por 100,000 habitantes. Esto fue para la temporada de influenza. Y algunas consideraciones o reflexiones que me gustaría dejar a su consideración es que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica cuenta con sistemas o estrategias para realizar la vigilancia epidemiológica, en este caso particular de enfermedades prevenibles por vacunación, que es un sistema sensible, que es un sistema que está perfectamente articulado, tiene muchas áreas de oportunidad. Sin embargo, el hecho de que estén incluidas en este sistema de vigilancia todas las instituciones del sector salud es un punto importante. Además, la vigilancia se tiene que hacer de manera obligatoria. Como les comenté en una de las primeras láminas, existe toda la normatividad y soporte legal para que se lleve a cabo la vigilancia. También contamos con procedimientos de vigilancia epidemiológica para enfermedades prevenibles por vacunación que son estandarizados. Esto nos permite tener los mismos formatos, la misma información para todas las instituciones, y esto también nos da la oportunidad de tener panoramas para cada una de estas patologías. Y por otro lado, también nos permite conocer cómo van aquellas patologías, cómo va el avance en el control y en el camino que vamos hacia la eliminación de algunos de los padecimientos. Como ya ocurrió en el pasado con viruela, estamos en el camino con polio y estamos en el camino con sarampión. Y esto sería de manera general lo que tenemos en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en México. Muchas gracias.